Shall we begin? Esto es una historia de alta costura y bajos instintos. No se trata de la familia Corleone, famoso clan de la Cosa Nostra internacional con origen en Sicilia, no. Esta vez se trata de una familia de la Toscana, concretamente de Florencia, como los Medici, y que como los Medici tenían una auténtica pasión, el dinero. Sin embargo, ni como los Corleone, con la ambición de tener un poder invisible y temible si se iba contra ellos, o como los Medici, en cuya línea de sangre había papas y reyes, además de influyentes mercaderes, banqueros e ilustrados, los Gucci empezaron en los años 20 del pasado siglo como artesanos del cuero, manufactura de maletas y bolsos de viaje sobre todo. Pero sus productos estaban destinados a la clase rica florentina, en general en Italia, y así es como se funda la casa Gucci en la cuna del arte italiano e internacional, por el toscano Guccio Gucci. En los 50, los hermanos Gucci desembarcan en Nueva York y comienza el sueño americano de la marca. Su expansión se hizo con éxito y la familia se enriquece exponencialmente. La doble G del logo de su marca estaba clara, no había duda de que esa era la imagen correcta. Pero, desgraciadamente, hubo un tiempo en que los miembros de la familia Gucci se convirtieron en enemigos entre sí por el dominio de la dirección de la empresa. El fundador de la doble G tuvo 6 hijos, de los cuales 3 trabajaron en la casa, y ya en la tercera generación, es decir, en el momento de la administración de los nietos, es cuando el ruido de sables era más que notable. Había verdadera lucha encarnizada por la mayor acumulación de poder y dominio de la compañía de moda. Uno de los nietos, Paolo, descubre que su padre y su tío tienen una doble contabilidad y desviaban dinero de las tiendas de Estados Unidos a paraísos fiscales, así que lo denuncia y su padre, Aldo, pasa un año de sus 81 en una cárcel de Florida. Bizarro. Con los Gucci ocurrían cosas tan bizarras como que en una ocasión los obreros encontraron en la calle un número indeterminado de bolsos de marca Gucci que habían sido arrojados por la ventana del palacete familiar en Florencia, por ejemplo. O la más físicamente violenta de todas, en una de las reuniones del Consejo de Accionistas, cuando Paolo Gucci, hijo de Aldo, recibió un cenicero volador en la cara que le ocasionó una herida por haberse enfrentado a su padre en una negociación que le ofrecía un porcentaje superior del que tenía a cambio de abandonar su emprendimiento con la marca PG, o sea, Paolo Gucci. Si ya le había enviado a la cárcel, su padre ya no se andaba con memeces. Por estas luchas intestinas, que además eran conocidas en el mundo empresarial tanto en Italia como en los Estados Unidos, cuando Maurizio Gucci es asesinado a tiros la mañana del 27 de marzo de 1995 en Milán, la gente no se preguntó si tenía enemigos que quisieran matarle, sino cuál de ellos habría sido. Pero el público en general pensó al primer momento de saltar la noticia que se trataba de la mafia, pero pronto se descartó esta idea por la policía lombarda y los medios, que también la descartaron por el modo en que sucedió todo. Quien disparó ni siquiera se cubrió y hubo 3 testigos del crimen.
La policía, por lo tanto, pronto tuvo motivos para abrir una línea de investigación siguiendo la estela de problemas legales entre los integrantes del imperio de la moda, sus acusaciones, denuncias millonarias y guerra abierta entre tíos y sobrinos, los principales accionistas de este acaudalado clan del diseño con fama internacional. Unos accionistas con un poder tan repartido y sin equilibrio que estaban tirando por la borda la marca por terribles y drásticos desacuerdos sobre el rumbo que debía tomar el buque insignia. Un delicado panorama con enorme éxito cosechado previamente y que estaban destruyendo por mucho más que desencuentros comerciales. Luego, ¿cabía pensar que el crimen de Mauricio fuese una vendetta familiar? ¿Pero es que los ricos están dispuestos a matar por no estar de acuerdo con las estrategias comerciales? Bueno, ya hemos dicho que había más que eso. Se había traspasado la línea de lo puramente empresarial para pasar al mayor desarme de poder del adversario y todo eso conllevaba un precio. Pero, a pesar de que la familia se asestaba a duros golpes en la línea más dura de los negocios, sin embargo, los carabinieri de Milán encontraron que había un asunto que disparaba las alarmas y concentraba su atención en la ex esposa de Mauricio en el momento del crimen. Patricia Reggiani, apodada desde entonces en Italia y a nivel mediático como la Viuda Negra, llevaba una década separada del directivo y siempre anduvo al acecho, no solo de su ex esposo, con quien tenía 2 hijas, sino de los avatares de la empresa y de su destino, ya que de él dependía la herencia de sus hijas y la suya propia, claro. Porque evidentemente su estatus de miembro de la alta sociedad a la que su ex continuaba perteneciendo ya no le correspondía a ella, a pesar de los 150.000 euros anuales de su asignación, además de casa y servicio. Los Gucci pertenecían desde hacía décadas a la élite internacional, con la que se habían mezclado gracias al éxito de su marca, calidad, diseño y prestigio. Pero Patricia ya no frecuentaba este ambiente para su desgracia. Así que Italia entera quería saber quién había matado a Mauricio Gucci. ¿Alguien de su familia de sangre o de su exfamilia, es decir, una esposa más que despechada? Mauricio era hijo de Rodolfo, hijo único, mientras que su tío Aldo tenía 4 hijos, sus primos también en el consejo, Paolo, Giorgio y Roberto, y una cuarta Patricia, pero que no tenía cargo en el consejo. Los 3 hijos de Aldo echaron a perder el mercado americano fomentando las franquicias y por otra parte el mercado del plagio hizo el resto, mientras que su primo Mauricio soñaba con devolver el esplendor a la marca de calidad italiana solo para ricos y liderar el mercado mundial de la mano de la clase alta que le apoyaba. Es entonces cuando Mauricio cuenta con Tom Ford para relanzar la marca y posicionarla en el gran lujo. Por un lado su tío Aldo y sus primos y por otro lado él, y 2 estrategias diametralmente opuestas de gestión de la marca. Patricia Reggiani presionaba a Mauricio, de quien pensaba que no tenía el suficiente carácter frente a la otra facción múltiple de los Gucci. Hasta que un día Mauricio hizo la maleta diciendo que se iba a su oficina de Florencia y nunca más volvió. Mientras, y con otra pareja perteneciente a la clase alta milanesa, Mauricio maniobró para que una empresa de capital árabe comprase las acciones de sus primos, sobre todo de Paolo, que odiaba a sus hermanos y a su padre. Ahora Mauricio era el socio principal de Gucci, un solo Gucci a cargo de Gucci, porque mantuvo el 51% de la compañía. Pero las cosas no iban como hubiesen querido los compradores extranjeros, las ganancias no eran suficientes y Mauricio incluso acusaba pérdidas. Los socios consiguen echarle con una suma desorbitada de millones de dólares que se sumaba a la herencia de su padre. Gucci dejaba de ser Gucci en términos de propiedad, aunque la marca ha seguido su liderato hasta nuestros días. Mauricio estaba libre, buscaba trabajo. Mauricio comenzó a invertir en casinos y otros negocios, algo que Patricia, su ex, vio como un aviso de que podría perderlo todo porque no era un lince de los negocios. ¿Pero por qué tenía que matarle? Recordemos que es la que cumple condena de 26 años por el crimen de Mauricio Gucci,
aunque por buen comportamiento sale 10 años después, en 2016, de la cárcel de Milán, la policía italiana no tuvo nada contra ella y durante 2 años estuvo al margen de ser inculpada por falta de pruebas. Pero al final, un extraño chivato aparece de la nada y cuenta a la policía que sabe quién mató al empresario de la moda. A partir de ahí, un rosario de acusaciones de lo más rocambolescas y una trama de lo más inverosímil acorralan a la odiada Patricia, la que nunca fue aceptada por los Gucci. Patricia fue apodada la viuda negra de Italia. Era excéntrica, tenía la lengua afilada y hacía declaraciones tras la muerte de su ex, tales como: humanamente lo siento, pero en lo personal no. Eso, las declaraciones de una vidente conocida suya y su arribismo incontrolado la llevaron a cumplir condena por instigación al crimen del último Gucci. En la actualidad, con 68 años y el repudio de sus 2 hijas tras la sentencia, Patricia Reggiani ha recibido una alegría por parte de un juez italiano que le concede el cobro de 24 millones de euros que tienen origen en el acuerdo que firmaron en su día por el divorcio, mediante el cual Gucci le dejaba 1 millón de euros como herencia durante todos los años que ella viviese, con carácter retroactivo. Luego Reggiani tiene derecho a 24 millones desde entonces por los atrasos. Una cosa no invalida la otra, ha sentenciado el juez, pero las hijas tratan de impedírselo. Como ven, el dinero por el dinero no siempre da la felicidad. Pero sus productos estaban destinados a la clase rica florentina, en general en Italia, y así es como se funda la casa Gucci en la cuna del arte italiano e internacional, por el toscano Guccio Gucci. En los 50, los hermanos Gucci desembarcan en Nueva York y comienza el sueño americano de la marca. Su expansión se hizo con éxito y la familia se enriquece exponencialmente. La doble G del logo de su marca estaba clara, no había duda de que esa era la imagen correcta. Pero, desgraciadamente, hubo un tiempo en que los miembros de la familia Gucci se convirtieron en enemigos entre sí por el dominio de la dirección de la empresa. El fundador de la doble G tuvo 6 hijos, de los cuales 3 trabajaron en la casa. Y ya en la tercera generación, es decir, en el momento de la administración de los nietos, es cuando el ruido de sables era más que notable. Había verdadera lucha encarnizada por la mayor acumulación de poder y dominio de la compañía de moda. Uno de los nietos, Paolo, descubre que su padre y su tío tienen una doble contabilidad y desviaban dinero de las tiendas de Estados Unidos a paraísos fiscales, así que lo denuncia y su padre, Aldo, pasa un año de sus 81 en una cárcel de Florida. Bizarro. Con los Gucci ocurrían cosas tan bizarras como que en una ocasión los obreros encontraron en la calle un número indeterminado de bolsos de marca Gucci que habían sido arrojados por la ventana del palacete familiar en Florencia, por ejemplo. O la más físicamente violenta de todas, en una de las reuniones del Consejo de Accionistas, cuando Paolo Gucci, hijo de Aldo, recibió un cenicero volador en la cara que le ocasionó una herida por haberse enfrentado a su padre en una negociación que le ofrecía un porcentaje superior del que tenía a cambio de abandonar su emprendimiento con... Shall we begin? With boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la.
Esto es una historia de alta costura y bajos instintos. No se trata de la familia Corleone, famoso clan de la Cosa Nostra internacional con origen en Sicilia, no. Esta vez se trata de una familia de la Toscana, concretamente de Florencia, como los Medici, y que como los Medici tenían una auténtica pasión, el dinero. Sin embargo, ni como los Corleone, con la ambición de tener un poder invisible y temible si se iba contra ellos, o como los Medici, en cuya línea de sangre había papas y reyes, además de influyentes mercaderes, banqueros e ilustrados, los Gucci empezaron en los años 20 del pasado siglo como artesanos del cuero, manufactura de maletas y bolsos de viaje sobre todo. Patricia Reggiani presionaba y presionaba a Mauricio, de quien pensaba que no tenía el suficiente carácter frente a la otra facción múltiple de los Gucci. Hasta que un día Mauricio hizo la maleta diciendo que se iba a su oficina de Florencia y nunca más volvió. Mientras, y con otra pareja perteneciente a la clase alta milanesa, Mauricio maniobró para que una empresa de capital árabe comprase las acciones de sus primos, sobre todo de Paolo, que odiaba a sus hermanos y a su padre. Ahora Mauricio era el socio principal de Gucci, un solo Gucci a cargo de Gucci, porque mantuvo el 51% de la compañía. Pero las cosas no iban como hubiesen querido los compradores extranjeros, las ganancias no eran suficientes y Mauricio incluso acusaba pérdidas. Los socios consiguen echarle con una suma desorbitada de millones de dólares que se sumaba a la herencia de su padre. Gucci dejaba de ser Gucci en términos de propiedad, aunque la marca ha seguido su liderato hasta nuestros días. Mauricio estaba libre, buscaba trabajo. Mauricio comenzó a invertir en casinos y otros negocios, algo que Patricia, su ex, vio como un aviso de que podría perderlo todo porque no era un lince de los negocios. ¿Pero por qué tenía que matarle? Recordemos que es la que cumple condena de 26 años por el crimen de Mauricio Gucci, aunque por buen comportamiento sale 10 años después, en 2016, de la cárcel de Milán. La policía italiana no tuvo nada contra ella y durante 2 años estuvo al margen de ser inculpada por falta de pruebas. Pero al final, un extraño chivato aparece de la nada y cuenta a la policía que sabe quién mató al empresario de la moda. A partir de ahí, un rosario de acusaciones de lo más rocambolescas y una trama de lo más inverosímil acorralan a la odiada Patricia, la que nunca fue aceptada por los Gucci. La marca PG, o sea, Paolo Gucci, si ya le había enviado a la cárcel, su padre ya no se andaba con memefes. Por estas luchas intestinas, que además eran conocidas en el mundo empresarial tanto en Italia como en los Estados Unidos, cuando Mauricio Gucci es asesinado a tiros la mañana del 27 de marzo de 1995 en Milán, la gente no se preguntó si tenía enemigos que quisieran matarle, sino cuál de ellos habría sido. Pero el público en general pensó al primer momento de saltar la noticia que se trataba de la mafia, pero pronto se descartó esta idea por la policía lombarda y los medios, que también la descartaron por el modo en que sucedió todo. Quien disparó ni siquiera se cubrió y hubo 3 testigos del crimen. La policía, por lo tanto, pronto tuvo motivos para abrir una línea de investigación siguiendo la estela de problemas legales entre los integrantes del imperio de la moda, sus acusaciones, denuncias millonarias y guerra abierta entre tíos y sobrinos, los principales accionistas de este acaudalado clan del diseño con fama internacional. Unos accionistas con un poder tan repartido y sin equilibrio que estaban tirando por la borda la marca por terribles y drásticos desacuerdos sobre el rumbo que debía tomar el buque insignia. Un delicado panorama con enorme éxito cosechado previamente y que estaban destruyendo por mucho más que desencuentros comerciales. Luego, ¿cabía pensar que el crimen de Mauricio fuese una vendetta familiar? ¿Pero es que los ricos están dispuestos a matar por no estar de acuerdo con las estrategias comerciales? Bueno, ya hemos dicho que había más que eso. Se había traspasado la línea de lo puramente empresarial para pasar al mayor desarme de poder del adversario y todo eso conllevaba un precio. Pero,
A pesar de que la familia se asestaba a duros golpes en la línea más dura de los negocios, sin embargo, los carabinieri de Milán encontraron que había un asunto que disparaba las alarmas y concentraba su atención en la ex esposa de Mauricio en el momento del crimen. Patricia Reggiani, apodada desde entonces en Italia y a nivel mediático como la Viuda Negra, llevaba una década separada del directivo y siempre anduvo al acecho, no solo de su ex esposo, con quien tenía 2 hijas, sino de los avatares de la empresa y de su destino, ya que de él dependía la herencia de sus hijas y la suya propia, claro. Porque evidentemente su estatus de miembro de la alta sociedad a la que su ex continuaba perteneciendo ya no le correspondía a ella, a pesar de los 150.000 euros anuales de su asignación, además de casa y servicio. Los Gucci pertenecían desde hacía décadas a la élite internacional, con la que se habían mezclado gracias al éxito de su marca, calidad, diseño y prestigio. Pero Patricia ya no frecuentaba este ambiente para su desgracia. Así que Italia entera quería saber quién había matado a Maurizio Gucci. ¿Alguien de su familia, de sangre o de su exfamilia, es decir, una esposa más que despechada? Mauricio era hijo de Rodolfo, hijo único, mientras que su tío Aldo tenía 4 hijos, sus primos también en el consejo, Paolo, Giorgio y Roberto, y una cuarta Patricia, pero que no tenía cargo en el consejo. Los 3 hijos de Aldo echaron a perder el mercado americano fomentando las franquicias y por otra parte el mercado del plagio hizo el resto, mientras que su primo Mauricio soñaba con devolver el esplendor a la marca de calidad italiana solo para ricos y liderar el mercado mundial de la mano de la clase alta que le apoyaba. Es entonces cuando Mauricio cuenta con Tom Ford para relanzar la marca y posicionarla en el gran lujo. Por un lado su tío Aldo y sus primos y por otro lado él, y 2 estrategias diametralmente opuestas de gestión de la marca.